Vamos a ver hoy cómo calcular las deducciones. Entonces, empezamos por rellenar lo que son los datos de la empresa, luego vimos cómo rellenar los devengos. En el ejemplo que vamos a hacer, únicamente el trabajador Gonzalo percibe un salario base de 1.940 euros y tiene una antigüedad del 0,50%. Sobre el salario base que ha aplicado nos sale 9,70 de antigüedad. No percibe nada más, con lo cual tiene en bruto a percibir 1.949,70. Recordad que antes de calcular las deducciones tenemos que calcular las diferentes bases por las que luego vamos a aplicar los porcentajes a deducir. Entonces, decíamos que de la parte salarial íbamos a llevar a la remuneración mensual todo excepto lo que percibiese en concepto de horas y pagas. En este caso, los 1.940 más los 9,70. Entonces vamos a tener aquí la remuneración 1.949,70. Luego tiene las pagas, este es del grupo 4, por tanto, entre 12 multiplicamos el número de pagas que tiene por 12 y nos sale que tiene una prorrata de 324,95. Y aquí ya tenemos la base de contingencias comunes 2.274,65. Como no hay horas, la BCP también 2.274,65. En horas hemos dicho que nada, cero. Y al IRPF de lo salarial, como va absolutamente todo, pues la suma que tengamos aquí, los 1.949,70, va a ser la base del IRPF. Vale, pues ya tenemos entonces las bases sobre las cuales vamos a aplicar porcentajes. Entonces ahora lo que vamos a aprender es, ya una vez habiendo obtenido lo que son las bases, cómo calculamos las deducciones a aplicar. Vamos a ir aquí a la parte de las deducciones y tenemos dos partes. Una, esta de aquí, referente a lo que se descuenta en conceptos que hay que ingresar después en la Tesorería General de la Seguridad Social. Y luego ya tenemos otra serie de deducciones. El punto 2, normalmente siempre vamos a tener el IRPF y ya iremos viendo qué otras deducciones podemos tener. Entonces, vamos a comenzar con lo que son las deducciones de la Seguridad Social. Estas dos primeras que os señalo aquí, contingencias comunes y el MEI, se calculan siempre sobre la base de contingencias comunes. ¿Vale? Sobre este punto de aquí. ¿Sí? Entonces, las contingencias comunes son siempre el 4,70% de la BCC, de los 2.274,65, 106,91. Luego de MEI tenemos 0,12%. Esto se empezó a cotizar hace un par de años. Es una medida para la equidad intergeneracional que se llama así y digamos que sirve para ir rellenando las huchas de las pensiones que están vacías. Entonces este 0,12% va cambiando, ¿eh? Se comenzó el año anterior con un 0,10, este año es 0,12 y va a ir aumentando gradualmente. Ya os digo que se trata de ir rellenando un poco la hucha de las pensiones. Entonces no va a ser siempre el 0,12, ¿eh? Durante el 2024 sí, pero ya el año que viene, si os fijáis, a partir del 1 de enero, si miráis vuestra nómina, veréis que va a cambiar. Entonces, bueno, va a ir, ya os digo, durante los próximos años, variando año a año un poquito. Entonces, esto también va a ser sobre la BCC. Hemos dicho que los dos primeros sobre la BCC, pues el 0,12 de 2.274,65 tendríamos 2,73 a descontar a Gonzalo. Después, las dos siguientes, desempleo y formación profesional, en lugar de calcular sobre la base de contingencias comunes,
se calcula siempre sobre la base número 2, base de cotización por AT y EP, más conocida como BCP. En este caso son iguales porque no hay horas. Voy a añadir horas para que tengamos diferentes y así no nos liemos. Voy a ponerle 100 euritos. Entonces, fijaros, ahora ya le voy a sumar los 100 euros que acabamos de poner de horas. Vale, y tendríamos entonces 2.374,65. Para que sean diferentes la BCC y la BCP. Entonces, veis cómo ahora el desempleo y la formación profesional, en lugar de coger la BCC, vamos a coger la BCP. El desempleo puede cambiar. Entonces, 1,55 vamos a utilizar si el contrato de esta persona es indefinido y 1,60 si no es indefinido. Entonces, la diferencia va a estar ahí, 1,55 si el contrato es indefinido y 1,60 si no es indefinido. Sobre la BCP. Entonces, el 1,55 de 2.374,65, 36,81. Y la formación profesional siempre es el 0,10 de la BCP. Aquí no varía. Sobre 2.374,65 también, 2,37. Y luego ya las horas, aquí voy a cambiar mejor, fuerza mayor al 2% y el 4,70 sobre el resto de horas. Entonces, de fuerza mayor no tenemos nada y lo que sí tenemos son horas normales, 100 que hemos colocado aquí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar en la base de horas y separar si son de fuerza mayor o normales. Entonces, las de fuerza mayor que decíamos que eran aquellas que surgen porque ha ocurrido algún tipo de incidencia como una inundación o algo así, ¿vale? Irán al 2%, son más baratas que las normales que se pagan al 4,70. Entonces, ya veis que es el mismo porcentaje que las contingencias comunes, por tanto, no se lleva a la remuneración mensual, pero luego total que nos las están cobrando aparte, con lo cual cotizan las horas igual que el resto de conceptos. Vale, pues ya tendríamos calculado 4,70 euros más, haríamos la suma de lo que tenemos que ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social, que sería 153,52. Y el IRPF va por tablas. Nosotros lo que tenemos es una tabla donde hay que mirar dónde se cruzan. Vale, no tengo para que veáis. Ya os voy a adjuntar la tabla del IRPF. Entonces, en esa tabla lo que hacemos es mirar lo que se gana al año. ¿Sí? Tendríamos que hacer ese cálculo. ¿Vale? Sería coger, en este caso, pues mira, salario por 12, la antigüedad por 12, más las dos pagas y calcular lo que va a ganar este trabajador al año. En este caso, 27.295,8. Necesitaríamos saber cuántos hijos tiene a su cargo y con estos dos datos se mira en una tabla y de ahí se saca el porcentaje a retener. Ahora os adjunto con el vídeo la tabla. Entonces, nos sale un 14% y utilizamos la base del IRPF. ¿Sí? Punto cuarto, la parte de la base dineraria del IRPF. Entonces, el 14% sobre 1.949,70, 272,96. En caso de que hayamos dado un anticipo al trabajador a lo largo del mes,
lo descontaríamos. Pues si le hemos dado 200 euros, pues pondríamos aquí los 200 euros. Teníamos salario en especie aquí arriba. En caso de tener algún concepto en especie, después habría que restarlo aquí abajo. Porque si a mí me obligan a poner, por ejemplo, a declarar como salario en especie el uso del vehículo, imaginaros, 100 euros. Claro, yo estoy añadiendo aquí 100 euros más. ¿Sí? Yo pondría aquí 100 euros más y me hace que el total de vengado aumente en 100. Pero claro, no son 100 que yo voy a cobrar realmente, sino únicamente sirven para engordar las bases de cotización y la del IRPF. Entonces, luego aquí lo que yo ponga en salario en especie lo tengo que descontar siempre en el punto 4. ¿Vale? Y en el punto 5, otras deducciones, pues cualquier otro tipo de deducciones que podríamos quitarle al trabajador. Imaginaros si le hemos concedido un préstamo y hemos pactado que nos tiene que devolver en cada nómina 140 euros, pues en otras deducciones podríamos poner devolución préstamo 140. Una vez que ya tenemos todas las deducciones, acordaros, esta primera parte hemos sumado la de la seguridad social, 153,52, y ahora sumaríamos a los 153,52 el resto de deducciones. Con lo cual tendríamos total a deducir 626,48. Teníamos calculado el total en bruto, el total de vengado 1949,70. Le restamos el total a deducir 626,48 y nos queda el líquido, la transferencia que le hemos de hacer al trabajador, 1.323,22. Y esto sería lo que realmente va a percibir. Y finalmente tendríamos que calcular también lo que ha de pagar la empresa por cada uno de nosotros. Entonces, por contingencias comunes sería el 23,60 de la BCC, por MEI el 0,58 de la BCC, y luego ya por ATIEP, aquí varía porque depende de la tarifa de primas, esa que os envié el otro día. El desempleo es el 5,50 si es indefinido, 6,70 temporal de la BCP, formación profesional 0,60 de la BCP y Fogasa el 0,20 de la BCP también. Y luego ya las horas serían o bien el 23,60 si son horas normales de las horas que tengamos y si son horas de fuerza mayor el 12%.